Elena Parker llevaba más de un año sin estar en casa. No era que no extrañara a sus padres ni el ritmo tranquilo del campo, era solo que la vida en la ciudad tenía una forma de absorber el tiempo. Entre reuniones de trabajo hasta tarde, copas de vino vacías y el constante zumbido del tráfico, había aprendido a vivir en movimiento. Pero cuando su madre la llamó, insistiendo en un fin de semana largo con mis dos bebés bajo el mismo techo, Elena no pudo negarse. No cuando su hermano, Daniel, traía a casa a alguien muy especial. Llegó el viernes por la tarde, con la maleta en una mano y un café tibio en la otra. La casa parecía exactamente igual, persianas azul pálido, yedra silvestre adherida a las barandillas del porche y el columpio desgastado que la había acompañado durante todos los veranos desde los 8 hasta los 18 años. Dentro, el aroma a pulimento de limón y manzana con canela la envolvía como un recuerdo de la infancia. Su madre la recibió en la puerta con lágrimas en los ojos y un abrazo fuerte. Su padre le esperaba detrás, orgulloso como siempre, fingiendo no emocionarse. «¿Te ves cansada?», dijo su madre inmediatamente. «Es que sí», respondió Elena con una sonrisa cansada. «He trabajado muchísimo». «Entonces estás exactamente donde necesitas estar». Más tarde ese día, al atardecer, el coche de Daniel entró en la entrada. Elena se quedó de pie junto a la ventana delantera, con los brazos cruzados, observándolo salir con su sonrisa característica y su andar seguro. Él se movió para abrir la puerta del copiloto y ayudó a salir a una morena alta y deslumbrante, Rachel. Pero lo que pilló a Elena completamente desprevenida fue la segunda mujer que salió del asiento trasero. Unas ondas rubias le caían sobre los hombros con un estilo ingeniosamente despeinado. Llevaba una blusa blanca de algodón metida en unos vaqueros desgastados y un bolso bandolera. Su presencia era discreta pero cautivadora. Recorrió la casa con la mirada como si estuviera entrando en un recuerdo que aún no había creado. La voz de Daniel interrumpió los pensamientos de Elena. «Elena, ella es Rachel». «¿Y ella?», señaló con un ligero floreo, «es Claire Bennett, la mejor amiga de Rachel». «Y podemos ir de polizones». Claire dio un paso adelante y sus ojos verdes se encontraron con los de Elena. «Espero que no te importe una más». Su voz era tranquila, casi melódica. Elena extendió la mano, disimulando el repentino cosquilleo en su pecho. «Para nada». «Bienvenida». Sus dedos se rozaron, cálidos, firmes, el tiempo justo para notarlo. La cena fue animada, llena de historias, bromas, y Daniel hablaba más que nadie. Rachel igualaba su energía sin esfuerzo. Elena se sentó frente a Claire y observaba, fascinada por cómo parecía fluir en la conversación, sin dominarla nunca, pero tampoco desvaneciéndose del todo. Hablaba cuando importaba, con la mirada fija, y cada uno de sus comentarios silenciosos tenía una fuerza que hacía que la gente se detuviera. «Entonces, Elena», dijo Claire en un momento dado, tomando la ensalada, «Daniel me dijo que trabajas en el sector editorial». Elena asintió. «Editora de una pequeña editorial independiente. Principalmente ficción literaria, algunas memorias». «Eso explica la calma», dijo Claire con una sonrisa. «Uno lee a la gente antes de que termine de hablar». «Riesgo laboral». La mirada de Claire se detuvo, pensativa. «Me gusta eso». Más tarde, después de cenar, el grupo se dirigió a la sala. Rachel se acurrucó junto a Daniel en el sofá de 2 plazas, con las piernas entrelazadas. Elena se sentó en un extremo del sofá y, para su silenciosa sorpresa, Claire se sentó en el otro. Jugaron a un juego de mesa, una de las viejas y destartaladas cajas del armario del pasillo. Las risas resonaron por la sala, principalmente por los ridículos intentos de Daniel de hacer trampa y las teatrales protestas de Rachel. Elena y Claire, mientras tanto, formaron un silencioso equipo de sarcasmo. Con cada mirada compartida, algo tácito se estrechaba más entre ellas. «Eres competitiva», susurró Claire mientras Elena le robaba un punto con un movimiento inteligente.
Y tú eres un problema, respondió Elena arqueando una ceja. Los labios de Clare se curvaron, lentos y deliberados. Solo cuando quiero. Elena miró hacia otro lado y su pulso se aceleró. El juego terminó. La gente empezó a bostezar y a estirarse. Rachel tocó la mejilla de Daniel, murmurando algo sobre reclamar primero el baño de invitados. Clare se levantó, metiendo un cojín bajo el brazo, pero antes de girarse para seguirla, miró por encima del hombro. Buenas noches, Elena. Elena levantó la vista de entre las piezas del juego. Buenas noches, Clare. Era una frase común y corriente, pero Elena sintió que las palabras se le clavaban en el pecho, como la primera chispa en la hierba seca. Más tarde esa noche, yacía en la cama, mirando al techo. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar una suave brisa y el lejano zumbido de las ranas, pero su mente no estaba en las estrellas ni en la quietud del hogar. Estaba en los ojos verdes, el champú cítrico y la forma en que Clare se había inclinado durante el juego, tan cerca que sus brazos se rozaron. No era solo atracción, era un reconocimiento, una atracción. Elena conocía a Clare desde hacía menos de un día, pero algo en ella ya le resultaba familiar, como un secreto que aún no había contado, pero en el que de alguna manera ya confiaba. Se dio la vuelta en la cama y cerró los ojos, no para dormir, sino para aferrarse a su imagen un poco más. La mañana, el cielo era un baño de dorado suave y azul apagado. La tormenta de los pensamientos de Elena de la noche anterior aún no había llegado al cielo, pero se agitaba silenciosamente en su pecho. Salió de la cama con el aroma a café que ya subía de la cocina y el tenue sonido de alguien tarareando. Se puso un suéter y bajó las escaleras descalza. Clara estaba de pie junto a la encimera, sola, de espaldas a la puerta. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, con algunos mechones cayendo alrededor de su cuello. Llevaba unos pantalones de chándal grises y una camiseta azul marino descolorida con un pequeño desgarrón cerca del dobladillo. Con una mano removía la leche en una taza mientras con la otra golpeaba suavemente el borde de la encimera, al ritmo de su suave tarareo. Elena se apoyó en el marco de la puerta un momento, observando. Clare se giró y sonrió al verla. Buenos días. El café está recién hecho. Tu mamá está preparando algo dulce con canela. Pero si nunca para, respondió Elena, acercándose a servirse una taza. Dice que alimentar a la gente es su lenguaje de amor. Clare se rió entre dientes. Mi mamá simplemente nos regaló tarjetas de regalo para solucionar nuestros problemas. Se sentaron en el patio trasero, envueltos en mantas ligeras y con el vapor de sus tazas. La brisa de principios de primavera era fresca, pero el sol prometía calor. Hablaban en voz baja, como si temieran despertar el jardín. ¿Cómo es?, preguntó Clare. Trabajar con libros todo el día. Elena dio un sorbo y luego dejó la taza. Es como tener compañía constante. Los personajes siempre están hablando. Algunos días es tranquilo, otros agotador porque lleva sus historias contigo a casa. Clare asintió pensativa. Parece que se quedan contigo. Algunos sí. Clare no preguntó cuáles. Simplemente se recostó y miró hacia el césped, aferrando la taza con los dedos como si se conectara con su calor. Más tarde, Rachel y Daniel regresaron del mercado con demasiadas compras y contando historias de cómo habían llegado a medio pueblo. Elena ayudó a descargar las bolsas mientras Clare subía a ducharse, pero Elena seguía con los pensamientos fijos en ella, preguntándose qué estaría pensando Clare en ese momento, si la conexión que sentía era mutua o imaginaria. Esa tarde, mientras Daniel y Rachel planeaban una excursión para el domingo, Elena se adentró en el jardín para escapar de la charla. Para su silenciosa satisfacción, Clare la siguió unos minutos después, con sus zapatos crujiendo suavemente sobre el camino de grava. ¿Tú también escapaste?, preguntó Clare.
El vínculo fraternal obligatorio se estaba volviendo un poco ruidoso, respondió Elena con una leve sonrisa. Caminaron juntas entre hileras de hierbas y flores silvestres a medio florecer, rozando la lavanda y el romero con las yemas de los dedos. Elena se detuvo junto a un banco de piedra y se sentó, dándole palmaditas al espacio a su lado. Clare se unió a ella, sus rodillas casi se rozaban. ¿Alguna vez te sientes como si fueras la única callada en una habitación ruidosa?, preguntó Clare, sin mirarla. Todo el tiempo. Clare exhaló. Rachel siempre ha sido más ruidosa, más segura. Admiro eso. Pero a veces creo que la gente ni siquiera se da cuenta de que estoy presente a menos que diga algo ingenioso. Elena se giró hacia ella. Te vi en cuanto entraste. Eso pilló a Clare por sorpresa. Miró a Elena con una expresión indescifrable por un instante, pero luego se suavizó. Yo también, admitió en voz baja. Se sentaron en silencio, el viento acariciando las hojas, un pájaro revoloteando en la hierba cercana. El pulso de Elena era rápido y firme, sus manos cálidas en su regazo. Quiso extender la mano, acortar la pequeña e insoportable distancia que los separaba, pero no lo hizo. Esa noche, después de cenar, la familia volvió a reunirse en la sala. Daniel puso una película, algo ligero y olvidable, y Rachel rápidamente reclamó su espacio habitual a su lado. Elena se sentó en la esquina de un sofá, con un libro en el regazo. No tenía intención de leer. Clare se sentó a su lado, cubriéndole las piernas con una manta tejida. Olía a lavanda y a algo ligeramente cítrico, y la tela de su suéter rozó el brazo de Elena. A mitad de la película, Elena apenas podía concentrarse. Clare se movió a su lado, ajustándose la manta, y sus brazos se apretaron. Ninguna de las dos se movió. La escena en la pantalla se desdibujó. La atención de Elena se centró en ese único punto de contacto, el suave calor de la piel de Clare, la silenciosa electricidad que zumbaba allí. Se giró ligeramente. La mirada de Clare estaba fija en la película, pero tenía la mandíbula tensa, los labios entreabiertos lo justo para delatarla. Elena la observó un momento más, luego volvió a mirar la pantalla, con el corazón acelerado. Cuando por fin aparecieron los créditos, Rachel bostezó y se levantó, anunciando que era hora de dormir. Daniel la siguió, murmurando algo sobre sus planes para la excursión. Clare permaneció sentada, alisando la manta sobre su regazo con la mano. ¿Quieres sentarte afuera un rato?, preguntó suavemente. Elena ni siquiera lo dudó. Sí, lo hago. Salieron al porche trasero, donde el aire nocturno era fresco pero agradable. Las estrellas titilaban en un cielo despejado, y una suave brisa agitaba las hojas del viejo roble. Se sentaron uno junto al otro en el columpio del porche, con un cojín entre ellos, y sus hombros apenas rozándose. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Clare finalmente rompió el silencio. Esta casa es tranquila. Es el tipo de lugar al que siempre imagino que iba la gente cuando necesitaba recordar quiénes eran. Elena se volvió hacia ella. ¿Y tú te acuerdas? Clare la miró, y luego la miró con atención. Lo estoy intentando. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Entonces Clare susurró, «Buenas noches, Elena». Elena asintió, su voz apenas audible. «Buenas noches, Clare». Observó cómo Clare desaparecía entre las sombras del pasillo, dejando la puerta abierta tras ella. Elena se quedó en el porche mucho después de que las estrellas cambiaran de lugar, y en su pecho, la silenciosa tormenta ya no lo era. Día siguiente trajo consigo una extraña quietud, no la que trae paz, sino una que parecía el momento previo a un cambio, el silencio antes de que rompiera una ola o se escapara una verdad. El cielo sobre la casa Parker era de un plateado opaco,
con densas nubes que se cernían lentamente desde el horizonte. Elena pasó la mañana distraída, con su libro sin leer en el regazo y su café sin tocar. Clare apenas había hablado durante el desayuno, ofreciendo sonrisas forzadas y comentarios poco entusiastas sobre el tiempo. Rachel, siempre demasiado ocupada hablando para notar las corrientes de aire, había anunciado un plan de último minuto para visitar a un viejo amigo en el pueblo y convenció a Daniel para que la acompañara. ¿Vienen ustedes dos?, preguntó ella mientras ya se ponía las sandalias. Clare miró a Elena y negó con la cabeza. Me duele un poco la cabeza, Elena repitió la mentira. Debería quedarme un rato, ponerme al día con la lectura. Rachel arqueó una ceja ante las excusas sincronizadas, pero se encogió de hombros. Como quieran. Volveremos antes de cenar. El sonido del coche se apagó por el largo camino de grava, dejando solo el crujido del columpio del porche y el aire cada vez más denso. Dentro, la casa se sentía demasiado silenciosa. Elena dio una vuelta por la sala antes de finalmente acomodarse cerca de la chimenea. Afuera, el viento empezó a arreciar y un trueno lejano resonó entre los árboles. Clare entró con 2 tazas de té en la mano. Su expresión era indescifrable, sus movimientos suaves y cuidadosos, como si temiera que un paso en falso quebrara la frágil quietud entre ellas. Manzanilla, dijo simplemente, entregándole una a Elena. Tiempo de tormenta, Elena lo aceptó con un silencioso gracias, rozándose los dedos. Se sentaron en el suelo cerca de la chimenea, con las piernas cruzadas, y la manta de la noche anterior les cubría las rodillas. Durante un rato, no dijeron nada, solo bebieron en silencio mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban las ventanas. Elena finalmente habló. ¿Dormiste bien? Clare asintió levemente. En realidad, no. Yo tampoco. Las luces parpadearon. Clare levantó la vista. Aquí los cables eléctricos son antiguos. Otro parpadeo. Luego todo se oscureció. Bueno, dijo Elena dejando el té, eso responde a esa pregunta. Clare se levantó y se dirigió instintivamente al armario del pasillo. Velas, en el estante de arriba. Las cerillas están en el cajón. Unos minutos después, una suave luz inundó la sala. Las velas se alineaban en la repisa de la chimenea, proyectando sombras doradas en las paredes. La tormenta afuera arreció, la lluvia resonaba como dedos tamborileando, los truenos resonaban bajos y constantes. Clare volvió a sentarse junto a Elena, más cerca esta vez. Sus rodillas se tocaron bajo la manta y ninguna se apartó. Me encantaban las tormentas, dijo Clare en voz baja. De niña, la sentía como una excusa para dejar de fingir que todo estaba bien. Elena giró la cabeza. No iba todo bien. Clare no respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en las llamas que danzaban en la chimenea. Era buena para hacer lo que la gente esperaba. Siempre sonriendo, siempre leal, sobre todo a Rachel. El nombre se quedó entre ellas como estática, la voz de Elena era baja. No tienes que seguir fingiendo. Clare la miró, y luego la miró de verdad. Sus ojos verdes brillaban a la luz de las velas, respiraba entrecortadamente. Intento no hacerlo, susurró. Fue Elena quien se movió primero. Lentamente, como poniendo a prueba el peso de un secreto, extendió la mano y rozó la mejilla de Clare. Los ojos de Clare se cerraron al sentir el roce. Cuando Elena se inclinó, sus frentes se tocaron primero, con una colisión sutil. Luego, sus labios se encontraron. El roce fue lento, delicado e inseguro, como si ninguna de las dos pudiera creer lo que estaba sucediendo. La mano de Clare se posó en la mandíbula de Elena, temblando, pero ella no se apartó. El mundo exterior se desvaneció, solo la lluvia, la calidez de la luz de las velas y el sabor de algo que ambas anhelaban, pero tan rápido como había comenzado, Clare lo interrumpió. Se apartó con un jadeo, dejando caer la mano del rostro de Elena como si le quemara.
Se puso de pie. Clare negó con la cabeza. No puedo. No debí. Lo siento. No tienes por qué disculparte. Pero Clare ya retrocedía, con los ojos llenos de algo que Elena no podía identificar: miedo, culpa, anhelo, tal vez las tres cosas a la vez. Necesito aire, dijo Clare, caminando hacia las escaleras. Es que, no puedo con esto. El suave ruido sordo de sus pasos resonó por toda la casa, dejando a Elena paralizada junto a la chimenea, con el corazón aún acelerado y la boca hormigueando por el contacto. La tormenta afuera persistía, pero no era más fuerte que la que azotaba su pecho. Elena permaneció inmóvil un buen rato. Las velas aún parpadeaban sobre la repisa de la chimenea, proyectando sombras cambiantes en las paredes del salón. La lluvia golpeaba con firmeza las ventanas, ahora más suave, más rítmica, pero el ruido en su interior, el eco del tacto de Clare, la forma en que se había apartado, la mirada de sus ojos, era más fuerte que cualquier cosa que la tormenta pudiera ofrecer. Cuando Elena por fin se levantó, el té se había enfriado y la manta estaba olvidada en el suelo. Subió las escaleras en silencio, pasando junto a la puerta cerrada de la habitación de invitados. La luz se filtraba tenuemente por debajo, y se detuvo, con la mano a medio levantar, como si fuera a llamar, pero no lo hizo. Se retiró a su habitación, se desvistió lentamente y se acurrucó entre las sábanas frescas. Su corazón latía con una extraña mezcla de ira y dolor. No había imaginado lo que pasó entre ellas. Ese roce había sido real. También el miedo en los ojos de Clare. Y aún así, Elena la deseaba. Aún así, le importaba. Odiaba eso. La mañana siguiente, el mundo se sentía extrañamente intacto. El sol regresó, brillante y dorado, como si nunca hubiera habido tormenta. Los pájaros cantaban. El café estaba listo. La casa olía a tostadas con mantequilla. Pero Clare se había ido. Elena estaba en la cocina en bata, mirando la taza vacía que habían dejado junto al fregadero, lavada, secada y colocada boca abajo sobre la encimera. Una nota apoyada contra ella: gracias por todo. Necesitaba espacio. Por favor, dile a Rachel que la llamaré pronto. Nos vemos. Elena se quedó mirando el mensaje un buen rato. 3 frases, y aún así parecía el resultado de algo mucho mayor. La puerta seguía entreabierta, técnicamente, pero Clare había decidido no mirarla a los ojos antes de cruzarla. Elena, resonó la voz de Rachel desde el pasillo. ¿Has visto a Clare? Elena se giró justo a tiempo para verla entrar en la habitación, con gafas de sol en la cabeza y un bolso de mano colgado del hombro. Se fue temprano, dijo Elena, manteniendo un tono sereno. Dijo que necesitaba volver. Rachel frunció el ceño. Oh, qué repentino. Elena no respondió. Rachel estaba sentada a la mesa de la cocina, sacando un plátano de la bolsa. ¿Dijo algo más? Parecía un poco rara ayer. Ella dijo que te llamaría. Rachel peló el plátano lentamente, asintiendo. Qué raro. Nunca se escapa así sin más. Elena forzó una pequeña sonrisa. Todos estamos lidiando con algo, Rachel suspiró. Sí, supongo. El resto del día transcurrió en una extraña confusión. Elena deambuló por la casa de su infancia, consciente de cada lugar que Clare había tocado, su taza de té aún en el tendedero, el libro que había dejado a medio leer en la mesita auxiliar, la marca en el cojín donde se había sentado a su lado en el sofá. No era exactamente desamor, pero casi. Esa noche, llamó a su mejor amiga de vuelta a la ciudad y lloró por primera vez, no porque la hubieran rechazado, sino porque por un breve y ardiente instante,
se había permitido creer que algo real podía crecer en el espacio. Tranquilo entre dos personas, y se había desvanecido antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. En el tren de vuelta a casa a la mañana siguiente, Elena se sentó junto a la ventana y observó cómo los árboles pasaban borrosos. Abrió la nota de Clare de nuevo, leyéndola una y otra vez. Le dolía el pecho con algo inacabado, sin resolver. Vuelta en la ciudad, Elena volvió a sus rutinas como quien se vuelve a meter en una piel que ya no le queda bien. Fue a trabajar, contestó correos, escuchó podcasts mientras preparaba la cena e intentó no sobresaltarse cada vez que sonaba su teléfono. No fue hasta casi una semana después que vio el nombre de Clare en la pantalla. Se estaba cepillando los dientes cuando se iluminó. Claire Bennett llamando. Elena miró la pantalla con el corazón palpitante antes de responder. Hola, la voz de Clare llegó, tranquila, sin aliento. Elena se apoyó en el mostrador. Hola. Una pausa, luego, lo siento, Elena no habló, esperando. La voz de Clare tembló levemente. Tenía miedo. No de ti. De todo. De lo que significaba desearte, sobre todo después de tanto tiempo intentando ser quien la gente esperaba que fuera. Podrías haber dicho eso, respondió Elena. Me tocaste y luego desapareciste, lo sé. Y odio haberlo hecho. Otra pausa. Todavía no he hablado con Rachel. No sé cómo. Pero ahora sé lo que quiero. Elena cerró los ojos. ¿En serio? Sí, quiero, dijo Clare, esta vez con más fuerza. Quiero dejar de fingir. Quiero dejar de huir. Te deseo, las palabras flotaban entre ellos, frágiles y eléctricas. ¿Podemos hablar?, preguntó Clare, casi en un susurro. ¿En persona? Elena se quedó sin aliento. ¿Cuándo? Estoy abajo. Elena casi dejó caer su cepillo de dientes. Corrió hacia la ventana y, efectivamente, allí estaba, de pie en la acera con un abrigo beige, con la mirada fija en la puerta principal del edificio, como si esperara algo que no tenía derecho a pedir, pero que aún así deseaba que llegara. Elena no lo dudó. Bajó corriendo las escaleras, descalza, abrió de golpe la puerta del vestíbulo y salió al frío aire primaveral. Clare se giró para mirarla, con la mirada vidriosa. No vine aquí para arreglarlo todo de la noche a la mañana, dijo. Vine porque no podía soportar ni un día más preguntándome si ya había dejado ir lo único que me había parecido honesto en años. Elena la miró fijamente un largo instante. Luego dio un paso adelante y la tocó. No fue suave ni tentativo. Era el tipo de contacto que llega tras semanas de doloroso silencio, una mezcla de alivio, ira y deseo, todo en uno. Clare se fundió en él, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde la última vez. Cuando finalmente se separaron, Elena apoyó la frente en la de Clare. Más te vale no desaparecer otra vez, punto. Ya terminé de correr, susurró Clare, y Elena le creyó. Hablaron mucho esa primera noche de vuelta abrazadas. Tras el roce en la acera, Elena simplemente tomó la mano de Clare y la condujo arriba. El apartamento olía ligeramente a romero y a la vela que había olvidado apagar antes. Clare dudó junto a la puerta, como si no estuviera segura de si ya podía entrar en esa parte de la vida de Elena. Pero Elena se volvió hacia ella con una sonrisa breve y firme. Estás en casa, si quieres. Eso era todo lo que Clare necesitaba. Se sentaron en el sofá bajo la tenue luz de una sola lámpara, con las rodillas tocándose y una manta extendida sobre sus regazos.
Clare recorrió el borde de su taza como si intentara ordenar sus ideas. Todavía no se lo he dicho a Rachel, dijo finalmente. Elena la miró con dulzura. No esperaba que lo tuvieras todo resuelto. Me va a odiar, añadió Clare, con la mirada baja. Y, sinceramente, no la culparía. Se hizo el silencio por un momento. Elena se acercó y rodeó la muñeca de Clare con sus dedos, cálidos y reconfortantes. No me debes nada más que la verdad. Pase lo que pase con ella, no puedo controlarlo. Pero me importa que estés aquí. Que hayas elegido venir. Clare tragó saliva y se le quebró la voz. Te elegí. Aunque me haya costado. Apoyó la cabeza en el hombro de Elena y permanecieron así, enredadas en silencio, un buen rato. Las siguientes semanas, todo se desarrolló lenta y suavemente, como aprender a sujetar algo frágil sin romperlo. Clare empezó a pasar más tiempo en el apartamento de Elena. Un cajón del dormitorio se llenó de sus cosas. Su té favorito apareció en la cocina. Su cepillo de pelo se unió al de Elena en la encimera del baño. Pero a veces aún había sombras en su expresión, culpa, miedo, fragmentos de una vida de la que no se había desprendido del todo. Una noche, acurrucadas en la cama, Clare dijo, a veces me sorprendo pensando, a Rachel le habría encantado esta serie, siempre hacía ese chiste primero. Y entonces siento que la he traicionado de nuevo. Elena no se apartó. Simplemente la abrazó con más fuerza. El amor no cancela el amor, susurró. Lo transforma. La voz de Clare era apenas audible. Espero que algún día me perdone. Tienes derecho a desear la felicidad, Clare, incluso si no se parece a lo que pensabas que sería. Unos días después, Clare se sentó en el borde de la cama de Elena con el teléfono en el regazo. La pantalla brillaba con el nombre de Rachel en la parte superior de un mensaje a medio escribir. Pulsó enviar. Una simple verdad, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Rachel respondió minutos después. Mañana, 4 de la tarde, nuestra cafetería. Clare lo miró fijamente un buen rato y luego miró a Elena. ¿Me esperarás después? Elena se tocó la frente. Siempre. Cafetería estaba cálida, ruidosa, impregnada del aroma a canela y leche caliente. Clara entró y vio a Rachel en su mesa habitual, con gafas de sol y un suéter verde pálido, con los brazos cruzados. Clara se acercó con cautela, sin saber si la invitaban o la juzgaban. Rachel no sonrió. Ya me lo imaginaba, dijo en voz baja. Clara se sentó. Le temblaban ligeramente las manos. Lo siento, empezó. Sé que eso no soluciona nada, pero tengo que decirlo. La mirada de Rachel permaneció indescifrable. Nunca quise hacerte daño, continuó Clare, pero lo hice, y crucé una línea que ya no puedo deshacer. Rachel exhaló bruscamente. ¿Se te ocurrió que podrías haberme dicho que estabas pasando apuros? ¿Que tal vez lo habría entendido, aunque me doliera? No supe cómo, admitió Clare. Pasó tan rápido. No me la esperaba. No me esperaba nada de esto. El silencio cayó entre ellos como una cortina. Tras un largo momento, Rachel se inclinó hacia adelante. ¿Estás enamorado de ella? Clare parpadeó. Sí. El rostro de Rachel se iluminó con algo, dolor, traición, tal vez incluso aceptación. Entonces nos debes a ambas dejar de huir de ello. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. No lo haré. Rachel se puso de pie. No me ofreció un abrazo, pero su voz se suavizó. No te odio, Clare.
pero no sé cuándo podré mirarte sin pensar en lo que me arrebataste. Clare asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Y así, Rachel se alejó, con el timbre del café sonando suavemente tras ella. Clare encontró a Elena esperando afuera, sentada en el borde de una maceta, abrigada con su abrigo. En cuanto apareció Clare, Elena se quedó de pie sin decir palabra. Clare se dejó caer en sus brazos, hundiendo el rostro en su cuello. Se lo dije, murmuró. Por fin se lo dije, Elena la abrazó. ¿Cómo te sientes? Clare dejó escapar un suspiro tembloroso. Como si por fin hubiera dejado de mentir. A ella, a mí. Se quedaron así en medio de la acera mientras la gente pasaba, ajenas al momento que se desarrollaba entre ellas. Entonces Clare se apartó y sonrió. Soy tuya, dijo con voz clara y serena. No más escondites. No más huidas. Elena no dijo nada. Simplemente la tocó de nuevo. Meses después, el ritmo de vida de Elena y Clare se había asentado en algo cálido, estable y hermosamente imperfecto. Las mañanas empezaban con conversaciones tranquilas junto a tazas de café desiguales, el tintineo de cucharas y tazones de avena, y alguna que otra carrera hacia la ducha cuando a ambas se les hacía tarde. Las tardes eran una suave mezcla de platos de comida para llevar compartidos, listas de reproducción que abarcaban décadas y el suave bullicio de una ciudad que nunca se detenía, pero que por fin se sentía menos sola. Clare había empezado poco a poco a desaprender su instinto de disculparse por ocupar espacio. Ya no dudaba antes de colgar su abrigo en el perchero de Elena ni de dejar sus libros esparcidos en la mesita de noche. Elena, por su parte, había aprendido a dejar entrar a alguien, a dejar entrar de verdad, no solo en el apartamento, sino en las grietas que antes protegía como secretos. Hubo días difíciles, por supuesto. Algunas mañanas, Clare se encerraba en sí misma, sobre todo después de ver una foto de Rachel en las redes sociales o escuchar una canción que solían bailar después de las noches de vino. La culpa no desaparecía solo por elegir algo nuevo, pero el amor verdadero y arraigado, tenía una forma de anclarla, de recordarle que había elegido esto no por egoísmo, sino por verdad. Y Elena nunca la hizo sentir obligada a explicar su tristeza. Simplemente se mantuvo, paciente, presente. Una tranquila mañana de sábado, Clara estaba acurrucada en el sofá con un libro en el regazo y los pies bajo las piernas de Elena. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Por una vez, la ciudad parecía susurrar en lugar de gritar. Clara levantó la vista, rompiendo el silencio. ¿Crees que tus padres querrán que los visitemos pronto? Elena la miró sorprendida y luego se ablandó. Siguen preguntando cuándo podrán volver a verte. Mi madre me ha estado dando pistas sobre tus jardineras perfectas. Clare se rió. Esa mujer ni siquiera me ha visto cerca de un jardín, no le importa. Solo quiere alimentarte. Claire cerró el libro y lo dejó sobre su pecho. Quizás sea hora de volver al lugar donde todo cambió. Elena le tomó la mano. Solo si estás lista. Lo soy, dijo Clare, apretándose los dedos. No quiero que ese fin de semana se recuerde solo por la tormenta o el silencio posterior. Quiero recuperarlo como el comienzo. Fin de semana siguiente. Prepararon la maleta y condujeron hacia el norte, pasando por colinas ondulantes y caminos sinuosos hasta que aparecieron las familiares contraventanas azules de la casa de la infancia de Elena. Sus padres los recibieron en la puerta principal, con los brazos abiertos, su calidez aún más amplia. Nadie hizo preguntas. Nadie buscó etiquetas. Simplemente recibieron a Clare como a alguien que siempre había pertenecido a su hogar.
Durante la cena, la madre de Elena insistió en servir demasiados platos y en contar historias de la infancia que hicieron que Elena se quejara y Clare se riera hasta casi derramar el vino. Su padre asintió con aprobación cuando Clare elogió sus verduras asadas, declarándola la primera invitada con buen gusto. Más tarde esa noche, después de que todos se acostaran, Elena y Clare salieron al porche trasero con 2 copas de vino y una manta compartida sobre los hombros. El columpio de madera crujió bajo su peso, igual que la primera noche que estuvieron allí. Solo que esta vez no había tormenta en el cielo, solo algunas estrellas dispersas y la brisa ocasional que susurraba entre los árboles. Clare miró hacia la oscuridad. Aquí es donde me tocaste, Elena ladeó la cabeza. Técnicamente, aquí es donde nos tocamos, Clare sonrió suavemente, volviéndose hacia ella. Y donde huí de lo que sentía. ¿Y ahora? Clare se inclinó, su voz casi un susurro. Ahora quiero quedarme, Elena la tocó con ternura. Sin urgencia, sin miedo, solo certeza. Permanecieron en silencio un buen rato, con el columpio meciéndose lentamente, las manos fuertemente entrelazadas bajo la manta. Solía preguntarme cómo se suponía que debía ser el amor, dijo Clare finalmente. Pensaba que era puro fuego o perfección. Pero esta tranquilidad, es lo único que alguna vez me ha hecho sentir como en casa. Elena se giró hacia ella y rozó la mejilla de Clare con el pulgar. El amor no siempre se anuncia con una entrada triunfal. A veces se cuela en una conversación, un momento en el porche, un silencio compartido. Los ojos de Clare brillaron. Me alegro de haber dejado de correr. Me alegro de que hayas vuelto. Se quedaron allí hasta que las estrellas cambiaron y el vino se agotó. En el silencio de la noche, rodeadas por los suaves sonidos de la tierra y el crujido del columpio del porche, 2 mujeres que una vez fueron desconocidas, unidas por casualidad, se sentaron con la certeza de que ya no buscaban algo que las completara. Lo habían encontrado la una en la otra. No en el drama. Ni en el contacto. Ni siquiera en el miedo. Sino en la elección, cada día, una y otra vez. Y no fue solo aquí donde cambió. Fue aquí donde realmente comenzó.